en vivo, en directo. Yo sé que puede que les dé impresión, pero ya después van a trabajar bien. Obviamente las cabezas las trabajamos con mucho respeto y son animales que estuvieron ya a disposición para nuestro estudio, ¿cierto? Por eso, o sea, no van a ser sacrificados solamente para que ustedes utilicen la cabeza, sino que son animales de la planta de beneficio que ya pasaron por un sacrificio, por todo un proceso de certificación. Incluso allá en la planta de beneficio de Equinos está trabajando una egresada, es la veterinaria de allá y certificó todo y todo es legal. ¿Listo? Para que sí. Y cuando ya hablábamos entonces que este abordaje en senos paranasales, podríamos hacer pues los flaps, podríamos hacer preparación para el drenaje, muchas veces podríamos tener diferentes análisis. ¿Cómo sería ya paso a paso un procedimiento quirúrgico? Hacemos la incisión cutánea. La incisión cutánea ya ustedes hicieron las delimitaciones la semana pasada, que buscaron unos puntos de referencia y que hicimos un ejercicio de ubicación topográfica. Esa incisión es muy importante que vaya hasta el periósteo, debemos incluir todo el tejido subcutáneo, porque obviamente se tiene que exponer toda esa parte del hueso que es el que yo voy a perforar. Y luego hacemos osteotomía. ¿Cuáles eran los materiales que habíamos mencionado? Una osteotomía, por ejemplo, para hacer una flap, ¿cuál? Un osteótomo, siempre que decíamos que para el cirujano es osteótomo y para el artista es un cincel, es prácticamente lo mismo. Y también podríamos utilizar a veces sierras oscilantes para perforar hueso. Y si ya íbamos a hacer alguna perforación específica, como solamente para drenaje, que es una trepanación, pues podríamos utilizar un pin de Steinman o algunas materiales perforadas en la perforación. Y entonces, cuando yo hago la osteotomía y voy a hacer el flap, que es la ventana, mencionábamos que prácticamente podríamos dejar un borde fijo de la ventana con piel, para que esa piel quedara de bisagra de esa ventana y la piel quedaba adherida en la mitad con el tejido subcutáneo para poder abrir la ventana bien. Vamos a hacer un dibujo. Si hacíamos una ventana, hacíamos un flap, por ejemplo, en el frontal, decíamos que esta era la línea media de la cabeza y que ese flap abría hacia las laterales. Si yo voy a hacer la incisión en piel, tejido subcutáneo para exponer hueso, hacía la incisión solamente en esta zona de acá, en esta línea de acá y este borde de acá. Aquí se exponía el hueso, y esta porción de acá, donde está toda esta piel, dejamos el tejido subcutáneo pegado, pues adherido al periósteo. Aquí no hacíamos incisión, porque esta zona de acá iba a ser la bisagra para cuando levantáramos toda esta porción de hueso, simplemente fuera una ventana que abre, ¿cierto? Entonces, como queda adherida a la piel esa porción de hueso y esta ventana, entonces me va a afectar para volver a cerrar, porque si volvía a cerrar, ponía otra vez el hueso que coincide en el espacio que salió, ese hueso está tejido subcutáneo adherido, entonces se me va a ir hacia adentro del seno paranasal y hago la sutura y vuelvo y la cierro. Y no tengo necesidad de suturar el hueso, solamente suturo el tejido blando, que si en algún momento desprendíamos la porción de hueso de la piel y no dejábamos un soporte como una bisagra, ya sí nos tocaba suturar todo el hueso, que lo hacíamos con grapas, ¿cierto? Y hacemos dos técnicas y obviamente hay una técnica que es mucho más eficiente. Luego se cierra presionando el hueso a su posición original, entonces encaja perfectamente la porción de hueso que se retira otra vez en el espacio. Uno se puede suturar periósteo aparte con tejido subcutáneo, se utiliza una sutura absorbible de los ceros, se pueden hacer patrones continuos. Un ejemplo de una sutura absorbible, Nati. Ustedes ya crearon suturas. Una sutura absorbible. No necesita tanto tiempo de tensión. Una R menor.
Esa sirve, está bien. ¿Cuánto vale eso? Como 25.000 pesos. Muy bien. Con aguja que cortante o con aguja redonda, roma. ¡Ey! ¿Qué más? Cositas. ¿Dónde estaba? Hay agujas romas, agujas cortantes, ¿cierto? Y por lo general es con aguja cortante y un cuerpo redondo, ¿cierto? Como pueden ver. Listo, porque el cuerpo cortante pronto nos afecta a ese virus. Se pueden hacer puntos simples a las esquinas si tengo que dejar el hueso fijo y si el hueso necesita estabilizarse más, porque a veces puede que el hueso se vuelva más pequeño por la delimitación que hice y pierdo algunos fragmentos de hueso. Hay suturas de acero o hay grapas si es necesario esta parte. Y ya la piel la suturaríamos con una sutura no absorbible. También puede ser los ceros. La piel del caballo en la cabeza es delgada, no hay necesidad de una sutura tan gruesa. Se puede hacer también un patrón y se organizan puntos simples interrumpidos para que pueda quedar más estético, porque si hacemos puntos continuos ahí puede que haga presión hacia adentro, entonces se nos cierra un poco, porque digamos que es un rectángulo y si hago todo continuo no me queda tan homogénea, pues, y la presión, la tensión que se haga en la sutura no va a quedar igual. Entonces vamos haciendo puntos simples interrumpidos. Una sal o una sutura no absorbible, ¿cuál utilizarías? Nylon, un nombre comercial. ¿Cuál sería entonces, el material de poliamida? Poliamida. Otro nombre comercial, Corpalene. Sirve mucho, que hay que tener en cuenta pues, que tiene mucha memoria. ¿Se acuerdan que era la memoria? ¿Y cómo hacía uno para la memoria? Para quitarle la memoria a esa estructura. Se tensiona, ¿cierto? Cuando la desempaca, la tensiona y ya empieza a trabajar con ella. No, no quita bien esa memoria, le afecta mucho los nervios, no le da como bien. Cuando nosotros vamos a hacer el cierre, podemos dejar un drenaje. Esos drenajes pueden ser directos o por otro orificio. Directos es, por ejemplo, este caballo tiene un flap, una ventana en el frontal. Una ventana en el frontal. Si fuera a ser directo, entonces por esta misma incisión, por este mismo abordaje, se dejan dos puntos sin hacer, se deja un espacio y se mete una sonda, un dren de pendulums, un drencito, y se trabaja el dren directo. Pero este tiene un dren diferente en otra cavidad. Entonces, en caso de que no vayamos a dejar el dren directo, sino que en otra cavidad, este sería el flap del frontal y se le hace una perforación, una trepanación hacia el maxilar. Entonces entra el dren al maxilar y esta es una sonda de Foley, que no sé si han visto las de Foley que tienen un baloncito, entonces le entran el baloncito adentro y se la fija al cabezal y todos los días hacen drenaje. Entonces hacen lavadas, como tiene una doble vía, se hacen lavados por presión, porque seguramente el contenido de secreción serosa o exudados que salen, o sudados por la inflamación que se hizo en la cirugía, drena también hacia el maxilar, entonces se reconecta también el contenido por ahí. Entonces sería por otro orificio y también a veces por la misma cirugía uno
estos cicatrizan súper bien, súper lindo. Y estos orificios de trepanación cierran rápido cuando ya usted retire la sonda. No quedan pues como tan expuestos. Sí, solución salina. Se pueden hacer lavos con solución salina. Pues uno deja que drena, pero siempre, todos los días debe pasar solución salina para hacer lavado de la herida. Para eso. Manejo antibiótico. Si un paciente con una sinusitis, secundaria una sinusitis, donde se tuvo que hacer un lavado específico, ¿qué manejo antibiótico tendría usted? Calderón, ¿qué manejo antibiótico le manejarías a ese paciente? Predisposición, afección, infección de vías respiratorias, superiores, nasales, amoxicilina. ¿Amoxicilina es qué tipo de antibiótico? Amoxicilina, ¿estás de acuerdo? ¿Qué dosis? Trabajamos ahí. Otra propuesta, a ver. Penicilina también, están trabajando los mismos grupos, una penicilina está bien, vienen penicilinas, por ejemplo a veces que son animales que usted no puede estar todos los días allá para verlos, entonces hay penicilinas como un tripen por ejemplo que vienen 3, vienen con jugaditas, un dalipen. ¿Conocen el dalipen? ¿Qué trae eso, Juanita? ¿Qué trae? El dalipen tiene procaínica sódica y tiene un aminoglucosa, streptomicina. En cambio, un tripen sí tiene sódica, procaínica y potásica. O el benzetacil, que sí tiene la benzatínica sódica. Listo. Muchas veces juegan con estas penicilinas, que son unas cristalínicas y otras son procaínicas. Las procaínicas son estas penicilinas blancas que vienen como en suspensiones y las cristalínicas son las que son transparentes. Si fueran solamente transparentes, cristalínicas como la potásica y la sódica se pueden poner por vía venosa. Si ya vienen con procaínicas, tiene que ser muscular. Entonces muchas veces posquirúrgico se puede dar muscular, cuidando mucho la inflamación. Un antiinflamatorio bueno, un antiinflamatorio analgésico bueno. Ponte a usar. Una dipirona. Controla y analgesia la inflamación. La dipirona controla la analgesia y inflamación. ¿Qué puede pasar? Que la dipirona es buena y la utilizan mucho en campo, pero por ejemplo acá, si tú no estás en las condiciones ideales de recuperación, la dipirona te va a causar un pico de fiebre o se está presentando una infección. Entonces hay que tener cuidado con eso. No es que no se pueda poner, pero sí saber que si yo como dipirona, no quiere decir que si el paciente no hace pico de fiebre es que no tenga la infección postquirúrgica, sino saber que está bajo dipirona y que la dipirona le va a controlar la fiebre, entonces tengo que buscar más signos de infección en el monitoreo. Eso es muy importante. Un fluneximab también puede funcionar bien. Listo, como antiinflamatorio analgésico. Y limpiezas de las heridas y lavado de la herida, muy importante. ¿Qué complicaciones podemos tener acá? Fístulas en tejido óseo y piel, si hay infecciones o en apertura de puntos o de disencia de alguna sutura, puede que un microorganismo migre y haga fistulación y no nos cierre bien esa herida. Infecciones hemorragias secundarias. Es más común una infección que una hemorragia, ¿cierto? La hemorragia, pues en este caso, es que ingrese pues, o tenga algún golpe, porque obviamente no hay un paso de importante, pero que no haya un cierre. O sea, como la misma incisión, un paso importante se le digo bien. ¿Qué probabilidad de que varios pacientes de procedimientos sufran de signos neurológicos o incisiones de las humanas? Puede pasar, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Nosotros una vez llegó una yegua, eso fue de La Estrella, por allá por el municipio de La Estrella. Había una yegua con una secreción bastante alta y
llamaron muy tarde, ¿cierto? Ya empezó con una deformidad facial. Cuando hay deformidad facial, posiblemente el hueso esté comprometido. Se hizo el drenaje y cuando se hace el drenaje se dejan con lavados y ella se puso bajo antibioterapia. Cuando hicimos el drenaje, por ahí a los 3 días, la yegua empezó con movimientos anormales de la cabeza, ya después a caminar en círculos, a hacer presión de la cabeza, o sea, puros signos de encefalitis. Y es que la yegua, a pesar de que drenamos, hicimos todo el proceso quirúrgico adecuado, ya el hueso tenía infección. Entonces, no solamente la porción de adelante, sino hacia la parte del cerebro también está migrando la infección. Entonces, muchas veces esas infecciones, si ya están muy avanzadas, siempre hay que dejar dicho eso, que posiblemente encontremos signos neurológicos por proceso infeccioso que migre, o qué puede hacer si es muy raro pues que por la cirugía usted genere un desorden neurológico porque tuvo que irse muy profundo, que fuiste a perforar con el taladro pues el cerebro. Pero casi siempre que después del abordaje sea neurológico es que la bacteria migró directamente a la que usted estaba tratando de controlar. Sí, yo sospecho que ya el hueso está afectado y posiblemente resultado de una infección. Entonces, ¿cómo puede estar el tratamiento para eliminar eso? ¿O qué antibiótico? Pues es bueno usted utilizar, por ejemplo, antibióticos que a través de barrera hematoencefálica. Muy importante, para que usted controle inmediatamente signos neurológicos posibles. Aquí ya nos podemos ir, por ejemplo, en enrofloxacinas. Las enrofloxacinas van a ver que a veces en caballos no las recomiendan, pues y las presentaciones que vienen nunca mencionan los equinos porque las enrofloxacinas son artrotóxicos e impiden el desarrollo. Pero si es un caballo adulto que hay que utilizarlo y está la necesidad, se puede utilizar, ¿cierto? Sería un antibiótico de elección ahí como para migrar inmediatamente hacia el. Y si ya vamos a trabajar con trepanaciones, las trepanaciones como son orificios, acuérdense que nos ubicamos en el espacio de la misma ventana y hacemos el bloqueo pertinente y luego para la piel, antes de perforar la piel, ponemos intradérmico algún punto de lidocaína para anestesiar esa porción y ya entramos a hacer la perforación. ¿Listo? Siguiendo en cabeza, vamos a hablar un poco de dientes. Acá hay un texto que dice: el diente del lobo no hace ningún bien y puede hacer mucho daño. Por eso es necesario retirarlo, siempre retirarlo. Este señor Riffin escribe mucho sobre dientes en caballos y pues a veces dicen que no hay necesidad de retirarlos porque si eso ya están haciendo es porque es algo natural. Pero si eso es porque se está también por evolución desapareciendo, es porque es algo que de pronto ya el caballo no necesita. ¿Qué pasa? Con la domesticación y los cambios, pues la evolución que ha tenido el caballo es un diente que se ha ido perdiendo. Y que ese diente, por lo general, cuando el caballo tiene su vida adulta, puede que empiece a generar muchas lesiones. O que el caballo se sienta incómodo si es un caballo que montan, porque la embocadura puede estar chocando directamente allí. O a veces queda ciego. Ustedes saben que es un diente que quedó ciego, que no hace erupción, o sea, queda debajo de la encía, como cuando un barrito queda ciego y no tiene boca y se hincha, entonces empieza a generar gingivitis porque está debajo tratando de hacer erupción, pero está ciego, o sale desviado, sale para otro lado, una lateralización, afectando carrillos y lengua. Entonces, pues este diente tienden a extraerlo, es un procedimiento quirúrgico que se pasa en ambulatorio, que se hace con el animal en pie, en estación, no hay necesidad pues, de hacer una anestesia general. A no ser que sea pues ya una complicación o cuando ustedes van a hacer extracciones de premolares y molares por retropulsión, por afección de senos paranasales, de pronto sí hay que hacer algo más invasivo y hay que anestesiarlo. Una extracción de diente no hay necesidad de anestesiar completamente el paciente. Cuyo sabe el diente de lobo que diente corresponde. ¿De acuerdo? Camino, no. El colmillo y el diente de lobo.
es Ali. Cevitas. Bueno, fórmula dental. ¿105, 205, 305, 405? O sea que ese diente corresponde a cuál. Canino. ¿A quién? Premolar. ¿Cuál premolar? El primer premolar. Muy bien. Primer premolar. Entonces, así porque no están marcados ahora. Eso es en el tablero. Jesús, yo pensé que era premolar. Es el marcador, es eso. Fórmula dental. 3 incisivos, arriba y abajo. Un canino, 1 o 0. Caninos, 1 o 0. Caninos. 3 a 4 premolares, 3 a 4 premolares, 3 molares, 3 molares, por 2. ¿Listo? ¿Ustedes entienden cuando hablamos de fórmula dental? Nos debemos entender así cuando hablamos de ese tipo de fórmulas dentales. Esto es superior, esto es inferior en un cuadrante, es en una parte de la boca, solamente una mitad de la boca y se multiplica por 2, esto es 2. ¿Listo? ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto? 44. 44 sabes, teniendo cuáles, todos. Pues teniendo cuartos premolares y los caninos. 3, 4, 8, 9, 10, 11. 22 arriba y abajo. Y 22. 44. Muy bien. Máximo puede tener 44. Mínimo, ¿cuántos puede tener? 36 a 44 dientes puede tener el caballo. Porque ustedes empiezan a pensar, el canino está en algunos, el canino no está en algunos. El primer premolar, que es el diente de lobo, está en algunos, el primer premolar está no está en el diente de lobo, que está en algunos, puede estar o no está. Entonces hay un rango amplio en caballos que es de 36 a 44 dientes. ¿Listo? Estos serían todos los dientes. Números, el compañero mencionaba números y corresponde al 205, si acá está pequeñito, 305, 105, 405. Cuando hablamos de nomenclatura dental, ustedes ya que están más grandes, pues van a hacer revisiones. Ustedes como médicos veterinarios generales van a tener que hacer una revisión a odontología, por si necesitan hacer algún trabajo dental, o tienen que hacer su historia clínica en un formato de odontología, si van a hacer pues alguna prescripción específica. ¿Quién no conoce este proceso de nomenclatura dental, numeración dental? Todos ya lo conocen.
ya están familiarizados. Laura tampoco. Laura tampoco. Bueno, la nomenclatura dental es la forma como yo me refiero también a sus dientes para ubicarlos en el espacio y para poderme comunicar también y dejar pues, como en un lenguaje mundial la información para poder trabajar de la mano incluso y tener registro de ello. Si yo tomo la boca del caballo, la parto en 4 cuadrantes, estamos mirando el caballo de frente, ¿sí? Estamos mirando el caballo de frente, lo parto en 4 cuadrantes, este es el lado izquierdo de él, ¿listo? Y este es el lado derecho de él. ¿Vamos bien? Lo estoy mirando de frente. Aquí, este es el lado izquierdo de él y este es el lado derecho de él. Este es un cuadrante superior derecho, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo, cuadrante superior izquierdo. Cada cuadrante tiene un número. Es nomenclatura. Así es como se nombra, con un número. El cuadrante superior derecho tiene el número 1. El cuadrante superior izquierdo tiene el número 2. El inferior izquierdo el número 3. Y el inferior derecho tiene el número 4. Listo. Y del centro a la periferia, o sea, desde la parte punto medio hacia el lateral, cada diente se le asigna un consecutivo. ¿Listo? ¿Cuántos incisivos tenía por cuadrante? 3. 1, 2, 3. La pinza, el medio y el extremo. Pero en realidad es el diente 01, el diente 02, el diente 03. Luego sigue un canino. Canino. El 04. Diente de lobo, 05, diente de lobo. Empieza segundo premolar, tercer premolar, cuarto premolar. Premolares, el 06 el segundo, el 07 el tercero, el 08 el cuarto. Y luego siguen 3 molares. 09, 10, 11. ¿Listo? 11. Y así con cada cuadrante hay un consecutivo del centro hacia los laterales. Y simplemente para yo ubicar el diente, entonces siempre digo el diente, primero el número del cuadrante y luego digo el número del consecutivo que tiene. Entonces, por ejemplo, el diente 307 corresponde a 300, siendo un 3 adelante, o sea que es el cuadrante inferior izquierdo, y corresponde a el 7, tercer premolar. Si cuento alrededor, o sea que es el tercer premolar del inferior izquierdo, ¿cierto? Tercer premolar inferior izquierdo. 307, diente 307, listo, diente 307, y así con todos los consecutivos. Profe, que es que entonces el caballo que no tiene diente de lobo o la yegua que no le salen caninos, igual se le guarda su espacio. El canino como tal siempre va a ser el 04, el diente de lobo siempre va a ser el 05, independiente si nace o no nace paciente. Los espacios se guardan. Listo. Esa es la nomenclatura dental. ¿Alguien? Si yo permito. Los consecutivos. Simplemente ubicamos cuadrante. El 208 quiere decir, el 2 está en el cuadrante superior izquierdo, ¿cierto? Y el 8 es el diente número 8 del centro para afuera consecutivo. Entonces, 1, 2, 3, 4. Obviamente yo ya voy interiorizando eso, ese es un poco más automático, ¿cierto? Igual, bueno, corresponde al tercero, regular. Como es el 2, entonces del superior derecho e izquierdo. ¿Listo?
los cuadrantes. Entonces entender siempre se nombra el número del cuadrante y después el consecutivo del diente que va del centro a la periferia. Puede que ustedes se encuentren con otro consecutivo importante, que es este. Miren, por ejemplo, estos dientes. ¿Alguien entiende por qué ya hay más números ahí? ¿Cómo así que cambian? Los residuos, muy bien. Entonces ustedes van a ver formulaciones dentales y nomenclatura dental cuando le hacen una revisión con un diente que es el 100 algo, el 200 algo, el 300 algo, el 400 algo. Están hablando que son dientes permanentes, permanentes. Pero cuando me hablan de 500, 600, 700, 800, te están hablando de dientes que son deciduos, que no se han mudado. ¿Listo? Que no se han mudado. Entonces con esta imagen podríamos identificar cuáles son los dientes que muda el caballo y sacar la fórmula dental decidua del caballo. ¿Qué piensas ahora? Sí. ¿Cuáles serían? Mirando estos números acá, tú podrías saber qué dientes se mudan en el caballo. ¿Cuáles? ¿Cómo la dictarías ahí? Fórmula dental decidua. Tres incisivos deciduos. Más. Tres premolares deciduos. Tres premolares deciduos, perfecto. Muy bien, entonces. Fórmula decidua, entonces lo sacan, claro. Ya mirando, si me hablan de 500, 600, 700, 800, que corresponde a un incisivo o un premolar. ¿A cuál? Cualquiera de los tres incisivos según el consecutivo que me den. Y cualquiera de los tres premolares que son 2, 3 o 4, según el consecutivo que me den. O sea que esto quiere decir que el canino en el caballo no se muda, cuando sale queda permanente. El primer premolar, que es el diente del lobo, no se muda, cuando sale queda permanente. Y los tres molares no se mudan, cuando salen quedan permanentes, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, de pequeñas que sí mudan los caninos, mudan los molares. En caballo no mudan molares, no mudan caninos, no mudan primer premolar. Mudan solamente incisivos y premolares. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? Acá les dejo también este otro esquema de nomenclatura, que es el mismo, pues, pero no se lo voy a explicar muy bien. Ya. Listo. ¿Qué tenemos que saber? Entonces, el tabla ipsodonte, ¿vale? ¿Qué es lo que es una tabla ipsodonte? Erupción continua, o sea que como hacen erupción continua, ellos tienen que tener un desgaste continuo. Y por eso es importante a veces, incluso de manejo profiláctico, hacer la limada de remolones, lo que son las aristas de esmalte. Esta dentadura ipsodonte de erupción continua
paciente tenga una mordida, la superficie oclusal de las molares y premolares sea irregular. O sea que por eso las muelas de ellos tienen como varias punticas, son irregulares, porque permite que el esmalte quede más largo, que es el que se desgasta más lento, y el cemento y la dentina sí se desgasta más rápido, entonces hace las superficies que haga espículas. ¿Por qué tienen que haber espículas? Porque esa dieta vegetal se tiene que desgarrar y aprovechar bien, porque el caballo solamente tiene una oportunidad para masticar. El bovino puede masticar varias veces. El caballo de glúteo ya no hace regurgitación, no hace rumia. Y si la fibra no queda del tamaño adecuado, no es igualmente aprovechada por el ciego. Entonces tiene que masticar muy bien según esa superficie. No es que yo vaya a dejar las aristas si ya hay un sobrecrecimiento excesivo que hace daño al paciente, eso lo tengo que moler, limar, perdón. Un tiempo aproximadamente, prácticamente el animal tiene que estar alimentándose constantemente, casi 16 horas al día, porque él tiene que masticar las veces adecuadas en el día para poder desgastar bien sus dientes. ¿Listo? Y obviamente nosotros, con la domesticación que hemos ido afectando su dieta, ya el paciente no está masticando las veces en el día adecuadas porque no se tiene que quedar masticando esa fibra un rato, sino que a veces cuando la dieta es bastante concentrado, si ustedes con los pellets, eso uno hasta lo mastica y se deshace, se deshace más rápido, el caballo no tiene que masticar igual. ¿Y qué le está pasando? Que la erupción le gana al desgaste, se hacen unas puntas anormales que yo sí tengo que trabajar. ¿Listo? Si ya nos vamos al diente del lobo en específico, mírenlo acá, a veces lo confunden con el canino, pero en realidad está más atrás, es un diente pequeñito, un diente pequeño que sale ahí adelante del segundo premolar. Es un diente pequeño, tiene muchas formas, ese cilindrito. A veces es romo, a veces es fructudo, a veces sale para un lado, a veces solamente está debajo de la encía y no hace erupción, pero está generando presión. Ese diente de lobo debemos siempre revisarlo. Parte del examen clínico que nosotros hagamos con un paciente general, un examen clínico general, puede ser revisar la boca y mirar si tiene uno diente de lobo, porque a veces pérdidas de peso progresivas puede ser que hay una incomodidad de ese diente generándose. Que hay que esperar a que nazca, sí, pero es que el rango es amplio, puede salir desde los 6 hasta los 18 meses incluso. Y ese diente de lobo, pues a veces puede que ni siquiera se vea aparente, pero digamos si hay inflamación en la encía. Puede tener de 1 a 3 centímetros de largo, varía mucho su forma, corresponde al primer premolar y comúnmente a los animales que les sale más el superior, sale en la arcada superior. No quiere decir que no haya habido casos que salgan en el inferior. El diente de lobo también se puede ver en la arcada inferior. Muchas veces ustedes lo identifican porque a veces hay gente que dice, venga, ¿y por qué no lo sacan más pequeño y esperan que el caballo esté adulto? Porque se identifica la necesidad de retiro cuando ya el caballo está adulto y lo están montando, que ven que hay alguna incomodidad y que interfiere con la mordida y que interfiere con la alimentación y que da incomodidad para la trituración de los alimentos. O que a veces sale más pequeño y ya después se alarga un poco, entonces empieza a fracturar, el freno empieza a chocar contra él, entonces se fractura, se expone la pulpa, hay dolor, ya no quiere recibir el freno, ya no quiere comer, puede generar algunas úlceras en la boca, si sale por ejemplo desviado hacia los carrillos o hacia la lengua. Y cuando es atípico que sale en la parte de la mandíbula, a veces preguntan que no, que como el freno choca hacia la parte superior, que en caso de que salga en mandíbula también se retiraría, sí, también se recomienda retirar, porque son dientes que prácticamente ya no tienen espacio, ya por evolución se han ido perdiendo. No sé si alguien le ha sacado las cordales acá. ¿Qué hago porque le retiran las cordales? ¿Por qué le retiran las cordales? No hay un espacio, ¿cierto? No hay un espacio. Los dientes puedan hacer una buena erupción. O si salen, le dañan la ortodoncia que le hicieron, entonces se le dañan los dientes, y empieza a generar demasiado dolor. Entonces, parte de eso es eso. Es un diente que por evolución se ha ido perdiendo. Es muy importante identificar si emerge el lateral o subgingival, porque cuando queda subgingival, o sea ciego, o está lateralizado.
generalizado puede hacer un poco más de daño. Incluso a veces el paciente hay que operarlo rápido antes de que pierda mucho peso porque va a dejar de comer de una forma abrupta. Y algunas veces casi puede estar bilateral, entonces siempre trabajar con los dos. Mírenlo acá, siempre trabajar con los dos. Y el rango de opción es amplio, pues incluso desde los mismos 6 meses hasta después del año puede salir. Puede medir más o menos 3 milímetros y las raíces pueden tener 2 centímetros de largo. Esta idea que le pone ahí porque es importante, porque a veces puede que usted lo retire con el animal parado y usted tenga quizá una raíz pequeñita. Pero es muy importante revisar que esa raíz puede ser incluso más larga que el diente. Entonces, si veo que esa raíz queda muy corta, debo revisar que no haya hecho una fractura de raíz adentro y quedó fue una porción de raíz adentro. Entonces, saber que este diente tiene una raíz más larga y revisar siempre que se hace la retirada, la exodoncia del remanente de raíz que haya quedado. Pero completo, digamos que puede medirte el largo completo, con raíz y todo. Acá estamos separando más o menos que incluso puede ser una raíz un poco más larga y esas raíces pueden quedar como remanentes acá. Muchas veces cuando hacemos evaluación de este tipo de caballos es muy bueno hacer radiografías para mirar también los tamaños reales de los dientes. A veces en campo puede que no tengamos presupuesto para radiografías, pero si hay presupuesto, se trabaja, mírenlo acá, ¿cierto? Tenemos una radiografía lateral de cráneo, enfocada en la porción dental, y vemos este diente de lobo, y miren que las raíces suben mucho más. Entonces vemos la forma, y cuando ya hagamos la extracción, pues podemos verificar que ese diente si sale completo o no sale completo, porque la raíz puede ser un poco más larga. Y a veces cuando queda subgingival también, puede que no lo veamos en la revisión de la boca, pero que en la radiografía lo podamos encontrar. Entonces, muchas veces por ulceraciones permanentes está indicado, pero es bueno tomar rayos X para mirar su tamaño y su dirección. Y a veces que la gente dice que es tradicional retirar el diente de lobo, no lo vean tanto porque es una tradición, porque la gente va a empezar a decir, venga, es que, ¿cómo así que una tradición? Poner a sufrir el caballo a quitarle un diente no es una tradición, sino que en realidad genera incomodidad en el desempeño de él, si es un caballo que se va a montar. ¿Dudas hasta acá? Es una cirugía muy sencilla, es un abordaje sencillo y estas serían como ya prácticamente las indicaciones. Cuando se vuelve un manejo profiláctico, quiere decir que lo retire usted antes del tiempo de que empiece a generar la inflamación. Ven, tiene diente de lobo, podemos hacer la retirada y entonces me va a decir, pero es que no le molesta, que ese momento está bien. Sí, pero ¿cuál es el fin que usted tiene con ese animal? El fin es que me ayude a que la finca ganadera porque yo lo voy a montar, pero todos los días vamos a trabajar. Bueno, ¿será que mejor prevenimos, lo retiramos de una vez antes de que le ponga pereza al frente? Porque muchas veces cuando ya empiezan a trabajarlos, así sea que usted lo retire después, son caballos que generan una aversión a la embocadura. Estas dos diapositivas son prácticamente hablando de lo mismo repetitivamente y empecemos con el procedimiento. Porque las cosas rápido se les quedan ahí, vuelve y repite lo mismo, repite peso y demás. Aversión, rechazo al frente, simplemente por haber tenido una experiencia negativa de dolor. Entonces usted vuelve y le quita el diente de lobo, se pasa y ya el caballo así no lo tenga, ya va a rechazarlo porque lo está haciendo con situaciones dolorosas. Para hacer el procedimiento quirúrgico después de indicado, generar la indicación, nosotros empezamos el procedimiento. Este paciente está sobre un reposacabezas, muchas veces trabajan los odontólogos con esto. ¿Alguien ha hecho un curso de odontología o algo aquí? Diplomado, demás, que utilizan los reposacabezas. Porque a veces, cuando estamos en el brete,
el animal queda sedado y la cabeza queda contra el brete y empieza a respirar fuerte porque le tiene que hacer presión sobre la tráquea. Y cuando lo amarran a dos vientos está bien, pero puede que sea incómodo para el procedimiento que van a hacer, que va a hacer en la boca porque queda tensionado. Entonces los reposacabezas ayudan mucho. ¿Para qué? Una fácil manipulación y comodidad del paciente para que no colapse la vía aérea superior y para que también quede cómodo el abrebocas. Si a veces no tenemos reposacabezas, utilizan muletas, las muletas de humano que se ponen acá para desplazarse. Trabajan la muleta y le ponen el cojín de la muleta acá y alguien tiene la muleta, porque ya de tener la cabeza genera mucha fatiga, pues uno se cansa. La boca se tiene que lavar siempre, lavar boca, entonces lavamos la boca con una manguera, presión, y ya después podemos utilizar soluciones yodadas con agua y coger jeringas de 60 mililitros y lavar la boca también a presión. ¿Por qué tenemos que lavarla? Pues siempre hay remanentes de alimentos antiguos. Restricción química, se puede trabajar con cualquiera de ellos. Silacina ceclomacina, podemos trabajar con tominas de butorfanol, silacina butorfanol, silacina tramadol. ¿Cuál sería de estos cócteles? Ustedes ya que saben pues, de ese tema más que nosotros, porque acá no ese módulo. ¿Cuál sería uno más seguro que te garantice más quietud, más durabilidad y seguro para el caballo? ¿Cuál? Detomina butorfanol. Más costoso, sí. Más costoso sí, pero es muy bueno. Detomina butorfanol, estamos combinando alfa-2 con opioides. Que es importante que verifiquen los temas secundarios y las recuperaciones de estos con el sistema digestivo. ¿Qué puede pasar ahí con el sistema digestivo? Muy bien. Pues bueno, aquí tenemos, ustedes eligieron determinada butorfanol. Listo. ¿Qué podemos hacer? Luego que tenemos el paciente preparado con su restricción química, es muy importante utilizar anestesia local y anestesia perineural. ¿Cuál sería el bloqueo perineural que harían ahí? Muy bien. ¿Y Nancy, si salió el maxilar? ¿Cuál bloqueo? Ok, entonces darías el bloqueo infraorbitario y complementarías con el maxilar, pero con el infraorbitario podemos tener porque queda casi el mismo nivel del primer premolar. Y complementan con anestesia local. ¿Alguien conoce estos dispositivos que hay acá, que son al mismo tiempo? Pericraneal. Los catéteres pericraneales ayudan mucho porque usted tiene todos los materiales, ¿cierto? Está allá en una finca, tierra caliente, ya tiene el paciente listo y usted es súper organizado, puso todas sus jeringas, que hay unos que son más particulares, lo ponemos de menor a mayor, la de 2 mililitros, 3 mililitros, 10 mililitros, 20 mililitros, 50, con la de 50 ya lo utilicé para lavar boca, lo tengo con un abrebocas, está todo perfectamente organizado y ya voy a hacer la anestesia local y usted empieza y tiene las manos grandes y no le caben los brazos por el abrebocas, el paciente empieza a incomodarse, la jeringa no le da completa para ir hasta allá, entonces tiene que coger una aguja más larga, pero el caballo se le da miedo chuzarlo porque se le va la aguja más larga y se va hasta el fondo del paladar. Entonces los catéteres pericraneales ayudan a trabajar mucho porque usted pone la mariposita y el catéter pericraneal tiene su sondita, entonces la sondita sale al exterior y es simplemente conectar la jeringa desde afuera, no tiene que entrar completamente, porque entras y vuelves y contaminas todo, pues simplemente se pone la aguja y desde afuera empezamos a instilar la anestesia local. Se puede poner toda la anestesia subgingival, queda pues, debajo de la encía y ayuda bastante porque alrededor del diente, tanto la superficie y los carriles, la superficie palatina, podemos trabajar haciendo la anestesia. Entonces, vamos a hacer primero el bloqueo. ¿Cuál bloqueo está haciendo esta forma acá? ¿Qué dijo Natalia? ¿Cuál sería este? Ubicamos el arco cigomático.
maxilar, ¿listo? Maxilar, que es desde atrás. Entonces decíamos que depende del nivel, puede ser el maxilar o puede ser el infraorbitario. Que es muy importante que antes de hacer tanto el maxilar como el infraorbitario, desensibilice la piel. ¿Por qué? Porque usted va a pasar una aguja más grande que va a perforar la piel y va a ir un poco hasta el fondo del hueso y genera mucha sensibilidad a la perforación de la piel. Eso necesita que el paciente se quede más quieto. Entonces, siempre como recomendación se puede poner incluso hasta 2 centímetros en piel, de manera intradérmica, con una aguja 27 o 25. Esperamos que haga efecto esa desensibilización de la piel y ya podemos trabajar. Si vamos a hacer el bloqueo de entrar al proceso cigomático, que sería a coger la rama del maxilar, podemos utilizar una aguja espinal de 3 pulgadas, si es un caballo muy grande, si es un caballo criollo mediano, podemos traerla de 1,5 pulgada normal y hacemos el procedimiento del bloqueo que vimos la otra vez, donde cogíamos la rama del nervio maxilar, mucho más caudal, para que tomemos toda la porción. Ahí estaríamos anestesiando todos los nervios alveolares que van desde los molares, premolares, ¿cierto? ¿Qué cantidad se infiltra? De 10 a 20 centímetros, dependiendo del peso del animal. Es muy importante que yo también complemente con una anestesia local, porque a veces puede que el paciente tenga alguna sensibilidad, no garantiza que haya pérdida completa de la sensibilidad. El abrebocas prácticamente nos ayuda mucho al manejo y evitar la contaminación. Estos abrebocas deben de estar limpios, porque muchas veces los mantenemos ahí en la lonchera, con miles de cosas, recorren miles de recorridos, hacen miles de recorridos, los llevamos a todas las fincas, hicimos una jornada, limamos muelas del todo. Entonces esos abrebocas que van a apoyar esa cirugía deben de estar por lo menos con un proceso de desinfección previo. Y ya luego de poner el abrebocas, ya el paciente de pronto tiene su bloqueo perineural, usted ya lava la boca y hace un bloqueo local, con anestesia local. Esa anestesia local, entonces, como decíamos ahorita, es alrededor de ese diente, desde el pliegue del paladar, y prácticamente se la encía hacia la zona de los carrillos. ¿Cuánto ya ponemos por punto? Se puede empezar de 1,5 a 2 mililitros por cada puntico alrededor de ese diente. Por lo menos que haya una cara lateral y una cara medial para que trabaje bien. Tener en cuenta que cuando usted va a hacer punción del paladar, la zona del paladar, el paladar tiende a sangrar bastante. Y que tenemos que tener en cuenta la arteria y la vena palatina, que es de las complicaciones más grandes cuando hacemos trabajo de odontología. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Control de inflamación. Control de la ansiedad que tiene posibilidad de hacer. De casualidad, podríamos mirar cómo sería esa Sí, claro. Le pongo una. ¿Qué tenemos acá? Miremos la arcada desde adentro. Es un cilindro, acá están los incisivos, un canino, diente de lobo y empiezan los premolares. ¿Listo? Empiezan los premolares. Si yo estoy en el paladar tiene una parte de pliegues y tiene la parte donde ya entran los dientes. Siempre es en este punto terminal del pliegue el paladar hacia la base del diente. Si nos quedamos ya casi por toda esta parte de acá, es donde están los vasos sanguíneos, desde donde termina el paladar, está todo el plieguecito, aquí es donde hacemos alrededor. Entonces instalamos anestesia local a esta porción de acá. Y si estamos mirándolo desde lateral, en la encía que alberga ese diente, no llegando hasta el carrillo, ni en el pliegue hacia arriba, sino inmediatamente a los lados del diente, ¿cierto? Como hacia las raíces del diente. ¿Cuál de estos tres utilizaríamos? No que sea bueno, como para el tema óseo. Entonces vamos a esperar un poquito
opciones hay varios equipos. Hay varios equipos. El equipo Purchase es este. Es este. Lo utilizan ya muchos los automoviles que tienen unos mangos. Es un mango. Y ese mango tiene diferentes cilindros huecos. ¿Cierto? Huecos. Y esos cilindros se adaptan al diente. Entonces usted mira el diámetro del diente y entra completamente el diente dentro del cilindro. ¿Listo? Y esos bordes del cilindro son cortantes, entonces inmediatamente incide todo el tejido que está alrededor del diente. Un diente, en realidad, cuando usted lo va a hacer exodoncia, tiene una estructura que lo fija, y ya le vamos a mostrar la estructura que lo fija. Elevadores dentales serían estos que están acá, que tienen una punta plana, también tienen un mango. Hay diferentes elevadores dentales, ahorita tengo otras fotos, y prácticamente usted puede tener el mango y la proyección que tiene es plano en todo el extremo. Y es plano en todo el extremo porque usted puede elevar el tejido que está alrededor del diente, o sea, entrar entre el diente y la encía y separarlo un poco para poder aislar el diente solito y poder perforar los ligamentos, incidir los ligamentos alveolares. Todo ese aparato periodontal. Espéculo oral, pues el espéculo oral en realidad serían los abrebocas. Pinzas, mazo y forceps es porque a veces nosotros necesitamos martillar un poco. Si no hemos podido elevar muy bien el tejido periodontal, pues tenemos que hacer un poquito de presión. Entonces pondríamos, digamos que el elevador dental, tendríamos que apoyarnos un poquito de un martillo, un mazo. Forceps serían estas pinzas, ya para después retirar el diente y hacer tracción del diente. Y las pinzas, siempre vamos a necesitar algún pinza si necesitamos manipular algún tipo de tejido para suturar. ¿Qué pasa? Que en esta foto ustedes ven ese mazo y ven algún material que les llama la atención como particular. ¿De la vida? ¿Ah? Un destornillador. Pasa, ¿sí? A mí lo utilizan. Entonces le dicen, es que es muy caro, que un elevador dental, que no sé qué. Entonces está el veterinario de campo que trabaja en la finca y trabaja con un destornillador de pala. Entonces el destornillador de pala lo utilizan como un elevador dental. Es lo mismo con un martillo y meten un destornillador de pala entre el diente y la encía para elevar el tejido periodontal, para separar el diente, para separar la encía del diente. Si se puede, obviamente, pues utilice un elevador dental o destornillador en pala, pero estéril, ¿cierto? O sea, que esté desinfectado, que esté limpio, no oxidado como a veces no tenemos. Este ya es aquí, por ejemplo, ya mucho más específico. Miren, los equipos Purchase tienen todas las cabecitas y esas cabezas se adaptan. Aquí arriba se adaptarían a los dientes para hacer también separación del tejido periodontal. Tendríamos siempre una pinza, un forceps para retirar. Estos son los elevadores dentales y el abrebocas. Las personas que gradúan y empiezan a hacer cursos de odontología equina empiezan a utilizar todo este tipo de materiales, se los venden en los mismos cursos. Y ya entran a hacer la extracción, que es muy importante, la elevación del tejido gingival. ¿Cómo es la elevación del tejido gingival? Este marcado no es permanente, esto es de tablero. Tenemos el hueso y el alvéolo, ¿cierto? El hueso tiene su alvéolo. El diente entra al alvéolo, pero el diente se tiene que fijar al alvéolo de alguna forma. Entonces hay una estructura que se llama ligamento. Hay un ligamento alveolar. Ligamento alveolar. Y ya esto está cubierto por la encía, que también fija el diente.
formamos el tejido gingival y a fondo estaría todo el aparato periodontal, que sería esa zona donde está el ligamento periodontal o ligamento alveolar, y ese lo tenemos que separar. ¿Con qué lo separamos? Uno, hay personas que ponen con bisturí y cortan todo, pero sería un poco grande para un tejido tan pequeño, un diente tan pequeño. Entonces ahí es donde entran con el equipo Burgess, o incluso con los mismos destornilladores, se van hasta el fondo y buscamos incidir ya el ligamento periodontal o el ligamento alveolar. Listo, se eleva tejido gingival, se incide el aparato periodontal y ya el diente prácticamente queda flojo, o sea, queda ahí. Y hacemos extracción. ¿Con quién creerían ustedes que harían la extracción del diente ya? Con el Burgess, con el elevador dental, con el forceps, con el abrebocas, con el forceps. Entonces ya con el forceps retiramos el diente. Son cirugías muy sencillas, el procedimiento es sencillo. Incluso se demora uno más en la preparación del paciente que en el mismo procedimiento. ¿Listo? Cuando ya se retira el diente, queda el diente por fuera, debemos con las pinzas inspeccionar todo este alvéolo. Inspeccionar, ingrese con pinzas, verifique, porque si usted ve que el diente sale fracturado, seguramente quedó alguna porción. Usted no puede dejar esa porción porque sería un paciente que incide en fistulaciones, predispone a infecciones y hay inflamaciones constantes. Ese diente va a empezar a hacer bastantes daños ahí. Acá les tengo unas imágenes. Entonces, por ejemplo, miren, acá entra un diente que está desviado. Entonces tenemos que ubicarlo. Acá están ingresando con un equipo Burgess. Pensando que si tengo la manito ahí señalando. Acá están ingresando con el equipo Burgess. Miren que las maniobras, las cabezas de ellos son cilíndricas. Usted no puede entrar de frente ya para hacer el procedimiento con el paciente. Entró de frente con el abrebocas para poner e instilar la anestesia y demás. Pero como estos equipos son largos, tendrías que entrar diagonal de abajo hacia arriba. Y el abordaje por el abrebocas sería diferente. Y ya ingresan y esto simplemente después de lavar las encías entran y perforan ya todo el ligamento periodontal, que ayuda mucho a que luego se haga la extracción completa. Miren, por acá están haciendo elevación. Hacen elevación, entran alrededor del diente, elevan la encía, o sea, desprenden la encía del diente y luego entran con el Burgess, que es el equipo que tiene el cilindro donde cabe todo el diente, hacen presión hacia arriba para desgarrar el ligamento. Cuando ya el ligamento queda desgarrado, pues ya podrían hacer la extracción del diente. A uno a veces le sacan dientes así derecho, pero es porque ya están flojos, porque ya hay más laxitud y va a ser su muna. Pero acá va a estar muy fijo, entonces necesitan debilitar ese ligamento y ese tejido periodontal para poder tener una extracción menos traumática y el proceso inflamatorio no sea tan marcado. Si ya hay dientes de lobos que quedan subgingivales, mire que usted identificó esto, revisó boca, hay inflamación, usted lo palpa, hizo la radiografía y hay un diente de lobo ahí atrapado. Ahí ya nos tocaría hacer un proceso más invasivo. Y el proceso más invasivo es que pues, tenemos que incidir sobre ese diente, se hace la incisión y se expone el diente. Luego de que se expone, entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento. Separamos las encías, o sea, elevamos con los elevadores dentales y luego entramos con el equipo a desgarrar el tejido periodontal. ¿Listo? No pasa nada, solamente se le adhiere la incisión. Sí, toca entrar con pinzas y buscar. Si yo ingreso al alveolo con pinzas y siento estructuras duras, debo empezar a retirarlas completas, se deben retirar completamente. Complicaciones, una hemorragia de verdad. Hay mucha hemorragia. Miren por dónde pasa la arteria y la vena palatina. En este caso, estamos dibujando solamente la arteria. Estos vasos sanguíneos, miren que pasan al lado. Acá
estaría el diente del ojo, termina el pliegue del paladar, acá es donde pongo la anestesia local. ¿Tengo que tener una buena restricción química? Sí. Si hay mucho movimiento del paciente, yo por ejemplo voy a entrar a incidir con bisturí, es muy fácil que incidas el paladar y se incide hacia las estructuras palatinas, los ganglios palatinos y sangran mucho, muchísimo. Generan unas hemorragias bastante fuertes. Incluso a veces esos abrebocas viejos que había, existían unos abrebocas enequinos que eran como un cilindro. Mucha sangre, eran como un cilindro. Y esos cilindros los ponían a morder al caballo acá y lo amarraban atrás. Lo amarraban y quedaba el cilindro pegado. Y con eso trabajaban, esos eran los abrebocas de antes. Pero si ese cilindro se iba para la mitad del paladar, se le corrían los dientes y quedaban la mitad del mordía, de una vez afectaba todas las palatinas y hace hemorragias bastante fuertes. Puede que no se mueran, pero es muy impresionante. Y para que para el sangrado es un gallo. Entonces, siempre que vamos a entrar son cirugías dentales, son muy sencillas, todo el mundo saca dientes en el campo, pero ojo, no puede ser una estructura muy grande. Que es que tengo un destornillador de pala y el profe me dijo que sí, es una cosa así de grande, ancha, y usted entra y le cogió el paladar. Pues trate de evitar que entre el paladar cicatriza muy bien, pero sangra mucho si podemos un caso de esos. ¿Listo? Y si se retira, entonces verificar eso. Miren, por ejemplo, acá salieron irregulares las raíces. ¿Cómo podemos nosotros verificar que no quedan porciones? Miren que acá ya queda el orificio. Entonces, cuando queda el orificio, verificamos. Se hacen lavados. Si usted tuvo que hacer una incisión más grande, por ejemplo, porque estaba ciego, debe suturar. Se puede hacer un punto simple, dos puntos simples. Si quedó una estructura más bien pequeña, era una raíz más bien pequeña, se puede hacer por segunda intención, cicatriza muy rápido mientras que esté haciendo lavados. ¿Pondría de sutura absorbible? A veces incluso en estas es mejor ponerlas no absorbibles para que mantenga la tensión y ya después lo quito los tubos. ¿Listo? Posquirúrgicos, antibioterapia si lo requiere, manejo de inflamación del dolor y desinfección y lavados. Venden las rifamicinas, que son sprays que ayudan a limpiar muy bien y a controlar bien las bacterias en la boca. Y hay diferentes antibióticos. ¿Qué es el Ceftiofur? ¿Qué es el Ceftiofur qué? ¿A qué dosis la ponen? Estoy preguntando así para que uno se le vaya quedando dosis por ahí grabadas. De 2 a 4 miligramos por kilo. Listo. Dalipen, ¿qué es eso? Ya habíamos hablado de eso. Penicilina con estrepto. Muy bien. Finadine, ¿qué es? Nombre comercial, Cloneximab-Biomine. Muy bien. ¿A qué dosis, Juanita? Guía. 1.1 miligramos por kilo. Muy bien. Dalipen, penicilina, ¿cuál es la dosis, Laura? Caballos, penicilina. 22.000 unidades internacionales. Acá repaso esto porque digamos que a mí me toca estar muy en contacto con los rotantes. Y van y le dicen por allá, vea, a 22.000 unidades internacionales por kilo. Puta, ya si yo miligramos por kilo ya me cambiaron el mundo. Como profe, ¿cómo paso de unidades internacionales a miligramos? No tiene que pasar. Decime más o menos cuántas necesitas una penicilina de cuántos millones. ¿Millones? ¿Y le van a hacer ese tratamiento tan caro? Uy. Ven, hagamos de cuenta que nadie dijo nada. Venga, siéntese por acá, yo le explico una cosita, ¿cierto? Por ejemplo, ese Dalipen viene de 6 millones, ¿cierto? Muy caro. ¿O qué quiere decir eso? La concentración. ¿Y cómo es esa concentración? ¿Qué? No, pues que cada medicamento tiene cantidad de medicamentos en relación a la cantidad que tiene que. O sea que hay ese frasco, ¿cómo es la concentración? Entonces aquí, por ejemplo, eso viene liofilizado, eso viene en polvo. Las penicilinas casi siempre vienen en un polvo. Entonces
usted dice, es que en este frasco, este polvo que acá tiene 6 millones de unidades internacionales. Ya. Todavía no tengo ni mililitros ni nada. Tengo 6 millones de unidades internacionales acá. Entonces ya ahí usted dice, ya, entonces necesito calcularle a 22.000 unidades internacionales por kilo. Si fuera un caballo de 300 kilos por 22.000, ¿cuánto da? ¿Cuánto? 6.600.000. ¿Necesitas más de un frasco? Sí. Entonces no necesitas un frasco de 6 millones, compre uno de 8 y ya calculan todo el tratamiento, ¿cierto? Entonces esto lo trabajamos porque en el campo se van a encontrar con muchas penicilinas y unas de larga acción. Entonces necesitamos prepararlas, pero necesitamos saber cuánto nos mando a cobrar. Y muchas veces nos embalamos cuando nos cambian a unidades internacionales. Eso es una cuña que hago para que vuelvan y repasen eso antes de que salgan a sus prácticas. No vayan a decir que el libro es una medicina muy cara. Otra cirugía de cabeza, vamos a apuntar los bovinos. El descorne. ¿Alguien lo ha escuchado de otro nombre? Otros nombres para el descorne. Topizar, y la topizar la asocia más con cuando están empezando a nacer, con pequeñas. Pero hay otro nombre que se van a encontrar por ahí, por si quieren leer más del descorne en literatura, lo pueden encontrar como apofisectomía en bovinos. Apofisectomía. Miren las cabezas. Y ahora cambiamos cabezas de bovinos. Y aparte de identificar zonas de esas cabezas, verifiquen estos senos paranasales. Que tengo que conocer la anatomía, que ese seno cornual, donde está la apófisis cornual, se comunica directamente con un seno frontal. O sea que esas cirugías tienen que ser impecables, así sean en campo, porque pueden generar alguna condición de infección y sinusitis secundarias. O que usted sepa que cuando le estamos haciendo la cirugía, como es una cirugía tan cruenta, ¿era lo que era cruento? Que sangra mucho. Usted está en el brete con el animal parado y empieza a operar, está súper concentrado. Cuando el mayordomo, la persona que le está ayudando a tener, dice, no, está sangrando por la nariz. Entonces usted se angustia y usted dice, ¿ahora qué hice? No pasa nada. Si está cayendo sangre del seno paranasal en ese momento, pues cae esta cavidad nasal y empieza a sangrar por ahí, ¿cierto? Para manejo. Muy bien. Nervios que tendríamos que trabajar. ¿Alguien ha hecho un descorne alguna vez? ¿No participado de descornes? Juanita, explícanos un poquito de esos nervios ahí. ¿Ustedes hicieron algún bloqueo? Pero fue muy, pues la persona era muy empírica. Entonces, primero pues empezó el animal y después alrededor de, pues como en la base del cacho se pusieron puntos. En la base del cuerno. Sí, la base del cuerno. Se pusieron los puntos y ya se. Ok, está bien. Se movió. Se quedó quieto. Súper bien. Entonces en la base del cuerno se puede hacer alrededor y el bloqueo que nosotros podemos complementar es ubicamos la línea del temporal que está lateral al canto lateral del ojo del bovino y ventral a esta podríamos ubicar ramas. ¿Y cuál era la rama importante que tomábamos en esta zona? La otra rama del trigémino. Línea del temporal. Esa es la línea del temporal. Otra vez acá. Línea del temporal. Y miren que salen ramas, hay menos importantes ahí. Entonces hay una rama cornual, que es rama hija del nervio oftálmico. Bien. Entonces en esta zona estamos garantizando que estamos inundando el nervio oftálmico y estamos también garantizando una desensibilización completa del cuerpo. ¿Por qué le dije que cacho no? El cacho es el que le ponen a uno. Los cuernos son los del bovino. ¿Listo? Es muy
reconocer que por dentro el cuerno tiene sus botones de crecimiento y tiene tejido blando al inicio, que prácticamente es lo que permite que crezcan esas raíces. Entonces, yo debo identificar muy bien, miren que acá hay una parte de un seno del cornual, debo identificar muy bien dónde es el hueso y dónde empieza el cuerno, porque si yo no identifico bien el punto de retirada del cuerno, me van a quedar remanentes, y si quedan remanentes de puntos de crecimiento del cuerno, puede que ese bovino cierre muy bien, estéticamente sea muy bonito, y cuando va avanzando su vida empieza a salirle una puntica. Entonces ya empiezan a salir remanentes de cuerno y quedan punticas así para todos los lados. Listo. Ahora vamos a mirar para qué está indicada la cirugía, que acá es donde muchos discutimos. Julio se estaría de acuerdo con un descorne según las indicaciones. ¿Estaría de acuerdo con un descorne? ¿Lo haría? ¿No lo haría? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? 1. Reducir lesiones. 2. Daños por peleas. Preso del bovino, entre signos de interrogación. Y 4. Seguridad para el momento de transporte. ¿Tú lo harías? Sí. Muy bien. Cuando hablan de peso del bovino, ¿es para qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? ¿Para qué? Cuando decimos peso de bovino. Muy bien, en cuanto al peso. Si usted negocia con ganadería, no sé si algunos han negociado con ganadería, hay gente que prefiere no comprar los animales con cuernos porque dice que eso me le da más peso. Entonces, no garantizo que la canal se aproxime más a ese peso, porque obviamente eso se va. Cuando queda la canal, entonces me dicen, me va a salir más caro, entonces mejor pues como sin cuernos. Eso lo tratan de hacer muchos. Entonces prefieren comprar bovinos descornados. Reducir lesiones, ellos mismos, lesiones de ellos en temas de transportes y manejo. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos bovinos en los embudos, cuando vamos a trabajar con ellos, en los embudos en los corrales, se les quedan atrancados los cuerpos y pelean, dañan la estructura y ellos se lesionan. O en los camiones, como los camiones de acá que trabajamos tanto son de estacas, también hay orificios entre tabla y tabla y se les pueden quedar los cuernos ahí. Para manejo, también seguridad del personal, prefieren animales sin cuernos porque obviamente pueden reducir un poco las lesiones y la exposición de estos. Peso ya dijimos, y daños por peleas entre ellos, porque obviamente es un mecanismo de defensa y en la finca podemos evitar un poquito esos daños. Y van a ver otro y es por estética. ¿Listo? A las vacas las tienden a descornar más porque se ven estéticamente más femeninas, las vacas. ¿Listo? Con cabezas un poco más pulidas. Hay personas que no están de acuerdo con el descorne. Igual es respetable, pero por manejo en las fincas tienden ya a estandarizar. Hay gente que compra ganado muy barato con cuernos y todo y les gusta engordarlo y trabajar con él, pero allá parte de la inversión de la ceba es descornarlos para poder trabajar. Y van a ver que muchos ganaderos buscan veterinarios para que les hagan sus descornes y otros ganaderos pues que busquen una persona que aprenda a hacer descornes. Se pueden encontrar descornes con navaja sin anestesia o la misma que le pelan a usted la mandarina, o pueden encontrarse los descornes de una manera aséptica anestesia, un procedimiento muy adecuado donde el animal se siente tranquilo y hay una buena recuperación. Por eso a veces tienden a ser un poco, ¿cómo se dice eso? Hay controversia. Si el paciente está en buenas, digamos, instalaciones, si tenemos instalaciones para trabajar, pues podemos hacerlo en estación. ¿Qué quiere decir en estación? Con el paciente parado. Si tenemos un buen brete, puedes trabajar y ajustar. Está el brete, hay unos bretes que generan presión sobre el animal y lo voy reduciendo. Hay otros que no, pero entonces puedo modificar cómo puedo mantenerlo reducido y la cabeza siempre hacia un lado. O sea, la cabeza debe ir fija. ¿Por qué? Cuando estamos haciendo descornes con la cabeza suelta, está el veterinario ahí haciendo y ¡tim! De un momento a otro le da un cabezazo con el mismo cuerpo. Te va por dentro. La cabeza fija siempre. Si fijo la cabeza al lado izquierdo es porque estoy trabajando en el cuerno derecho y luego lo paso, fijo la cabeza al lado derecho para trabajar en el cuerno izquierdo. Pero si tengo buen trabajo, si yo no tengo instalaciones para trabajar en estación, derríbenlo.
derríbenlo. Igual esos animales van a estar con una restricción química también, entonces tuviste que haber puesto en ayuno el animal y es muy importante derribarlo y trabajar con el paciente derribado si usted no tiene un brete adecuado. Las orejas se pueden restringir, hay animales con orejas muy largas como un brahma, entonces a veces le hacen vendajes en las orejas para trabajarlas y dejarlas más quietas y el vendaje lo fijan al cuello. Y muy importante es hacer una buena restricción física. La restricción física en los bovinos se hace mucho con silacina, pero que tengo que tener en cuenta yo con esto, qué tipo de silacina utilizo y qué dosis busco utilizar. Al 2%, silacina al 2%, y qué particularidades tendrías que tener en cuenta más. La raza del animal. ¿Quién es más sensible? Los cínicos. Bien. ¿Por qué es importante que este tipo de animales entren en ayuno para esa sedación? Voy a ir súper delicado cuando lo hacen. Evitar timpanismo, muy bien. Y siempre que entramos a hacer una restricción química con bovinos, con una silacina al 2%, a dosis incluso de 0.02, ¿cierto? Y si es un índico se rebaja un poco, debemos estar monitoreando constantemente el eructo, que ese paciente no se esté timpanizando y que esté haciendo su erupción, que esté haciendo eructo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso me garantiza que se está moviendo el sistema digestivo y que estamos evacuando gases. Depilación de la zona, muy importante, depile y lave, porque si no depilamos adecuadamente, que no se nos vayan a caer pelos al seno paranasal y puede generar alguna reacción. Lavado de la zona con soluciones yodadas a base de clorexidina, no pasa absolutamente nada. Y punto de referencia para ubicar entonces, vamos a hacer el bloqueo del nervio cornual. ¿Cuál sería el punto de referencia? ¿Cuál era la línea que buscábamos acá? El temporal. Entonces, punto medio entre el canto lateral del ojo y la base del cuerno. Punto medio debajo de la línea del temporal. Podemos ingresar una aguja. Puede ser una aguja de 18G. ¿Qué color es esa? La rosada. Tiene que ser de buen calibre. Acuérdense que la piel es más gruesa y se nos puede doblar una más delgada. 1 por 1,5 de longitud. Y tomamos lidocaína al 2%. Muchas veces recomiendan la lidocaína o roxicaína sin epinefrina. ¿Ustedes saben por qué? Porque es que siempre le venden a usted con epinefrina o sin epinefrina. Porque la mayoría de veterinarios de campo prefieren sin epinefrina. Incluso René es súper estricto con eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la vasoconstricción? Entonces, ¿con la epinefrina va a haber vasoconstricción o vasodilatación? Va a ser contracción, ¿cierto? Si hay epinefrina, la epinefrina es contracción. Entonces muchos pensarían, pero entonces ¿por qué no utilizan con epinefrina para que no me sangre tanto? Que eso es lo que pasa en humanos y demás. Pero entonces, ¿por qué preferimos que antes no sangre más sin epinefrina, en el campo, sangre? Prefieren mucho para el post. Porque en cirugías de campo es bueno que sangre, porque garantizamos buena cicatrización, porque son animales que se van a ir por ahí y uno no sabe, y ahí puede que la cicatrización no se la estén realizando bien. Entonces con epinefrina puede que no oxigene yo tanto el tejido, porque es que puede que esa herida yo no la vuelva a tocar en días. En humano, perrito, lo que sea, pues le hacen lavado de herida, le hacen drenaje, usted verifica y demás. Acá puede que se nos afecte la cicatrización, porque no volvemos a realizar. Entonces a veces prefieren sin epinefrina para que oxigene bien los tejidos. Pero si es un paciente que usted está trabajando todos los días, que pasa el monitoreo, postquirúrgico y demás, con epinefrina pues le va mucho mejor. 5 mililitros hacia el hueso temporal y 2 mililitros haciendo tracción de la aguja. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo entro 90 grados debajo de la línea temporal, en el punto medio entre el canto lateral del ojo y la base del cuerno, deposito 5 mililitros en todo el fondo y ya el resto, 2 mililitros que me quedan, puedo venirlos difundiendo a medida que voy retirando la aguja, para que por inundación podamos garantizar que
estamos tomando buena parte de ese nervio. Luego podemos hacer 3 mililitros debajo de la piel hacia la base del cuerno, haciendo un bloqueo del anillo, que era lo que decía Juanito. En la base del cuerno empezamos debajo de la base del cuerno donde queda la piel, hacer inundación de toda la zona, hacer un bloqueo del anillo. Aquí ya no te va a entrar una aguja 90 grados, acá toca entrar con la aguja oblicua, con un ángulo más o menos de 45 grados. Y también depositando medicamento, nos vamos, a medida que vayamos retirando la aguja, retiramos en el recorrido para que podamos desensibilizar la piel más externa y poder hacer una incisión inicial, porque muchas veces pones el bloqueo y hay puntos de piel que no han cicatrizado, no se han inundado bien, entonces puede que reaccione con esa incisión de esa dermis inicial. Y hay razas que son importantes, yo creo que eso lo tengo acá, hay unas razas que prácticamente podríamos verificar mucho mejor, y es que a veces en estos, por ejemplo la cinta, tendríamos que complementar con un bloqueo intratroclear, y ese intratroclear es un bloqueo de un nervio que ya no está hacia lateral, sino que está hacia la cara medial, hacia la parte entre cuerno y cuerno. En esa zona también podremos complementar. Entonces hay unas razas que usted ve que no le funciona muy bien el bloqueo cornual, porque cuando va para la parte de hacer el anillo medial o hacer la incisión hacia el plano medial, empieza a tener sensibilidad. Entonces usted complementa con un bloqueo intratroclear. Y ese bloqueo intratroclear, el bloqueo intratroclear sería ingresando desde esta parte del medio, desde esta parte de acá, hacia esta zona. Listo. Vamos a quedar ahí.